Buenas tardes, mi nombre es John Rafael Amezquita Oviedo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta es la parte del taller grupal que me corresponde de medicina preventiva. Primero, ¿en qué momento se califica la pérdida de capacidad laboral? La calificación de la pérdida de capacidad laboral procede cuando el trabajador por una enfermedad o accidente de cualquier origen ve afectada su capacidad laboral. Segundo, determinen las razones para calificar a los trabajadores. Cuando un trabajador sufre una enfermedad o accidente, el primer paso es la expedición de las incapacidades laborales respectivas a fin de lograr su recuperación, pero si esa recuperación no es posible con los tratamientos médicos aplicados, procede la calificación de pérdida de capacidad laboral para determinar su grado de incapacidad parcial, permanente o estado de invalidez. Si luego de 180 días de incapacidad temporal no existe un concepto favorable de rehabilitación, se debe proceder a realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Tercero, ¿qué opciones tiene los trabajadores y la empresa si la ARL no quiere calificarlos? Cuando la ARL o la Junta Regional no brinda una calificación acertada de la profesionalidad de la enfermedad o la persona no está de acuerdo con el concepto dado por la ARL, la empresa puede apelar a la máxima autoridad, que es la Junta Nacional. Cuarto, ¿qué son las juntas de calificación nacional y regional? Son organismos del Sistema de Seguridad Social Integral del Orden Nacional de creación legal adscritas al Ministerio de Trabajo con personería jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisiones fiscales con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio, se rigen por el Decreto Único Reglamentario del Sector de Trabajo, Decreto 1072 de 2015, título 5, capítulo 1. En el proceso de calificación, las juntas regionales califican en primera instancia la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez determinando su origen, la Junta de Calificación Nacional de competente, la resolución de los contraversorios que presentan las entidades de seguridad social, trabajadores y empleadores sobre el origen y la pérdida de capacidad laboral en caso de accidentes y enfermedades de origen común o profesional, y determinan si un trabajador es pensionado por invalidez o no es pensionado. Quinto, ¿cuál es el costo en el que incurre al llevar un caso a la Junta de Calificación Regional? El costo de este dictamen es de un salario mínimo mensual vigente legal. En este caso, el interesado deberá preparar una carta dirigida a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Buenas tardes, mi nombre es Mayoli Clavijo Suárez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y a continuación les voy a presentar mi video de medicina preventiva. Las preguntas que a mí me correspondieron es cuáles son las enfermedades laborales directas. La primera de ellas es el asbestosis. Esta es una enfermedad a los pulmones causada por la inhalación de partículas de polvo de asbesto o amianto. Como resultado de esta enfermedad se va generando una bioacumulación en los pulmones que originan destrucción y cicatrizaciones crónicas del tejido pulmonar, disminuyendo la capacidad respiratoria y esfuerzo, aumentando el riesgo de cáncer pulmonar. La segunda enfermedad es la silicosis. Esta es una enfermedad causada por inhalar polvo de siliz. Como consecuencia, esta se va generando por la inflamación de los pulmones y ganglios linfáticos, llenándose de líquidos, causando así una grave dificultad para respirar y unos bajos niveles de oxígeno en la sangre. La tercera enfermedad es la neumoconiosis del minero carbón. Esta es una enfermedad que causa grandes manchas negras y obstrucción en las vías respiratorias más pequeñas, pero también puede provocar fibrosis masiva, reduciendo así la función pulmonar, ya que es causada por la inhalación de polvo de carbón o grafito. La cuarta enfermedad es la mesotelioma maligno. Esta enfermedad es como un tipo de cáncer poco común en el cual las células malignas recubren la capa más delgada del tejido del pulmón, abdomen, corazón o testículos. Los que están más expuestos a esta enfermedad son las personas que trabajan con grandes cantidades de partículas de asbesto o amianto por un tiempo muy prolongado. La segunda pregunta que a mí me correspondió es la de que qué porcentaje de calificación necesita un trabajador para ser pensionado. Entonces, cuando una persona ya ha cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas
podrá acceder a la pensión de vejez. Solo se requiere que haya cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. También cuando es por pensionado por invalidez, es necesario que la persona haya perdido por lo menos el 50% o más de su capacidad laboral, según el dictamen pericinal emitido por la entidad competente y que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años. La siguiente pregunta que a mí me correspondió es que si la calificación de la pérdida de capacidad laboral va del 5 al 49%, ¿a qué tiene derecho? Entonces el trabajador tiene derecho a una indemnización, la cual se determina con el promedio del salario semanal liquidado de acorde al número de semanas a las que se encuentran cotizadas en el sistema. La siguiente pregunta que a mí me correspondió es que ¿quién debe calificar el trabajador en primera instancia? Entonces la calificación de la pérdida de capacidad laboral en primer lugar le compete a la EPS o a la ARL según corresponda. Pero si la persona afectada no está afiliada al sistema de seguridad social, ninguna de estas entidades le hará la calificación. La otra pregunta que a mí me correspondió es que ¿qué es la calificación en primera oportunidad? Entonces digamos que esto es cuando se evalúa la pérdida de capacidad laboral, el estado de invalidez y el origen de estas contingencias. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ramírez, estudiante tecnóloga en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les voy a hablar de algunos temas. El primero, ¿qué es la reincorporación laboral? La reincorporación laboral es la que se realiza al terminar el periodo de incapacidad temporal, al cual la organización está obligada, si el colaborador recupera su capacidad total, ubicarlo en el cargo que desempeñaba o reubicarlo a un cargo al cual esté apto y capacitado. ¿Quiénes son los responsables de la reincorporación laboral? Los responsables en este caso son el coordinador de seguridad y salud ocupacional y el empleador. Ellos deben de estar a cargo de cada caso y reportándolo continuamente, siguiendo las normativas y reglamentación adecuada. ¿Cuál es la diferencia entre reinducción y reconversión? La reinducción es el proceso de formación y capacitación para facilitar la cultura organizacional y la reconversión es el proceso de modernización o de transformación de la empresa con el fin de mejorar su rendimiento. ¿Qué es la prueba de trabajo? Es la práctica de prueba escrita, oral o de otro tipo para conocer la idónea, la capacidad o la convivencia de un solicitante al empleo. ¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas en la reincorporación laboral? Primero, la identificación de los casos recientes, verificar la salud, el puesto de trabajo, el entorno laboral, el físico y el área donde se desempeña la labor. Segundo, el reintegro es de verificar las inducciones del puesto, las capacitaciones y las pruebas de trabajo. Tercero, el seguimiento